idea o la teoría o el proyecto de investigación que nosotros llamamos análisis económico de las decisiones públicas, que en inglés se llama Public Choice, que en España, digamos, nuestro antecesor en la palabra, Miguel Vázquez, le llamaría elecciones públicas. O sea que tiene muchos diferentes nombres, pero básicamente yo voy a referir a la escuela como Public Choice porque creo que es más fácil. Entonces aquí ustedes pueden ver una foto de Buchanan y Taylor cuando estaban jovencitos, más o menos cuando publicaron este libro, y esa es la portada original del libro. Y el objetivo de esta mini presentación es, como les dije, hacer un resumen de lo que se dice en el libro. Lo primero, o un discernimiento muy importante, es que se estudia a la persona. El punto, la unidad de análisis en las ciencias políticas usualmente es el Estado o la clase social. El análisis, la unidad de análisis de este libro es la persona, es el individuo. Y se asume que este individuo es igual en todos los terrenos en los que nos movemos, en la sociedad, en la economía, en la política. Somos personas de carne y hueso y tenemos un comportamiento predecible, digamos, dentro de todos estos ambientes en los que nosotros nos movemos. No somos esquizofrénicos, no nos comportamos de una forma en la política y de otra forma en el mercado económico. Otro discernimiento es que no somos omniscientes. No tenemos la capacidad realmente de poseer información completa y absoluta. Es un paralelo con el mercado y de alguna forma Buchanan y Taylor que están rechazando el modelo neoclásico de la competencia perfecta. En cualquier cosa que tenga que ver con seres humanos no hay perfección. Y entonces realmente lo que estamos haciendo es poblando un escenario político con personas que somos diferentes unas de otras. Tenemos preferencias diferentes y nuestras preferencias cambian en el tiempo, así que la sumatoria de preferencias realmente no va a rendir lo que podríamos o lo que hemos dado en llamar en las ciencias políticas una voluntad general. Es un poco ficción, es una ficción hablar de una voluntad general porque realmente no se satisface siempre las decisiones diferentes de todas las personas. Otro discernimiento clave es que tanto en el proceso político como en el proceso económico estamos disponiendo de recursos que son escasos. Los recursos de los cuales hacemos uso, entonces vamos a preferir que se le asigne de una forma eficiente. La eficiencia viene a ser entonces una consideración importante en el libro de Buchanan y Taylor. También me parece que esa es un aporte. Las ciencias políticas usualmente privilegian otros tipos de parámetros para evaluar la calidad de las decisiones que tomamos en el ámbito político. Aquí lo que hacen estos autores es privilegiar la eficiencia como un parámetro de medición. ¿Cómo tomamos decisiones en el ámbito político? Pues podemos pensar así como en una máquina así fantasiosa de Dr. Seuss, donde le metemos preferencias individuales por un lado, que son disímiles, son diferentes, son múltiples, y del otro lado generamos un resultado. Para eso necesitamos reglas del juego, y muchas de las reglas son muy conocidas para todos nosotros. Podemos elegir una regla de pluralidad, una regla de mayoría simple, una regla de mayoría absoluta. Lo que ocurre en el terreno político entonces es que estas reglas nos generan un solo resultado colectivo. Todos acudimos a las urnas a votar cada 4 años y generamos un presidente, no generamos el presidente que cada uno prefiere para gobernar a ese subgrupo de ciudadanos. Producimos un único resultado para toda la sociedad. Un discernimiento clave de Buchanan y Taylor aquí es que no hay ninguna fórmula mágica, que a veces, aunque usemos la mejor regla que podríamos haber elegido para tomar la decisión en cuestión, vamos a obtener resultados que no necesariamente son óptimos, que no necesariamente son eficientes. Otra parte, creo yo, es que nos enfocan en los costos de tomar decisiones. Esto también está ausente de bastante de la literatura de las ciencias políticas. Y lo que hacen en este libro es identificar dos tipos de costos: los costos externos,
y los costos de toma de decisión, lo que ellos llaman costos de toma de decisión, que realmente en la literatura económica se les llaman costos de transacción. Entonces nos dan como un continuo de posibilidades. De un lado está el dictador, que solito toma la decisión. Él tiene la capacidad de imponernos altísimos costos externos a todos los demás, porque no nos tiene que consultar y puede tomar decisiones que nos resultan a nosotros muy costosas. Por el otro lado, llegar a la unanimidad también puede ser sumamente costoso, porque poner a todo el mundo de acuerdo es difícil y va a implicar muchísimos costos de transacción o costos de toma de decisión. Entonces, lo que nos argumentan Buchanan y Tullock es que deberíamos de tender a buscar esas reglas de toma de decisión que minimicen los costos externos y los costos de toma de decisión. Y además nos aconsejan que usemos diferentes reglas para tomar diferentes decisiones. ¿A quiénes de ustedes les gustaría que les consultaran qué especie de árbol van a sembrar en la riata del Boulevard Luis Hermoso? A la mayoría de nosotros nos da igual, ¿verdad?, que alguien más decida por nosotros. No nos representa un gran costo y la mayoría de nosotros probablemente no tenemos la experiencia o la capacidad técnica para decidir cuáles son los árboles que mejor se van a dar ahí. Es una decisión que la podemos dejar en manos de una minoría pequeña. Luego tomamos decisiones por mayoría simple, como para elegir algunos funcionarios públicos. Hay bastantes variantes. Es muy tradicional en la mayoría de democracias en el mundo optar por diferentes formas de mayoría para elegir a sus funcionarios. Y luego, dicen Buchanan y Tullock, hay algunas otras decisiones que sí quisiéramos que nos consultaran. Por ejemplo, las que atañen a nuestros derechos básicos, las que nos son muy, muy importantes. Cuando se refiere a ellas, como por ejemplo la libertad de expresión, preferiríamos tender a una regla que sea casi la unanimidad o el consenso. El subtítulo del libro es Los fundamentos lógicos de la democracia constitucional, y realmente en el subtítulo está encerrado, digamos, el punto medular del libro. Lo que están esbozando Buchanan y Tullock es la importancia de las reglas constitucionales. A eso es a lo que ellos querían llegar. Y a las reglas constitucionales ellos en el libro les llaman metareglas. La verdad es que son algo pomposos y les gusta como ponerle nombres diferentes a cosas que otros académicos ya han bautizado. Entonces, a veces el libro es de difícil lectura. Pero metareglas son básicamente las reglas constitucionales, y ellos simplemente están señalando la necesidad de enmarcar el juego político. No podemos someter todito a votación, y eso sería realmente demasiado costoso, arbitrario e impredecible. Necesitamos como unas reglas que enmarcan el proceso político, sobre todo para proteger esa esfera privada de acción que todos tenemos. Y de esa cuenta terminan en el capítulo 7 resaltando la regla de la unanimidad como un ideal, porque dicen que la regla de unanimidad es la única que no nos impone costos externos, porque nunca votaríamos nosotros por hacernos daño a nosotros mismos. Tenemos realmente en nuestro poder, cuando estamos aplicando la regla de la unanimidad, un derecho de veto. ¿Intentaron el agua azucarada estos autores? La verdad es que no. No están señalando cosas que no se hayan publicado antes. Knut Wicksell es realmente el economista sueco el que señaló el tema de la unanimidad, y ya antes habían hecho análisis de los procesos de votación. Podemos mencionar a Black, a Kenneth Arrow, a Downs, a Lewis Carroll, al Marqués de Condorcet, como autores que les precedieron en el análisis de los diferentes sistemas de votación. Lo que ellos están haciendo realmente es juntar ideas que ya estaban en el ambiente académico, y por lo menos nos están de alguna forma abriendo una ventana, una forma metodológica distinta de enfocar el juego político, y están elevando preguntas distintas.
nos están aportando el enfoque microeconómico, nos están invitando a hacer un análisis costo-beneficio de los procesos políticos, nos están invitando a ser realistas, a ver el realismo, no ver las cosas como deberían ser, sino las cosas como realmente ocurren en la práctica, y se preocupan por la eficiencia. Y finalmente, pues esta es una foto del Buchanan Mythology más reciente. Creo que Andrés y yo tuvimos la oportunidad de estar ahí cuando se tomó esta foto, que fue la reunión. Buchanan y Mythology se pelearon y se reconciliaron en el 2000. Esta fue la reunión. Y básicamente esta es una cita del final, del último párrafo del libro. Ellos lo que dicen es que nuestro concepto de una buena sociedad política se asemeja a la de los filósofos de la Ilustración. Están haciendo un retorno a la economía política, que una vez se usaba la misma herramienta, la misma metodología para analizar los sucesos económicos y políticos, y básicamente ellos reconocen que eso es lo que ellos están haciendo. Y tienen fe en que el hombre puede organizar racionalmente su propia sociedad, que la organización existente se puede mejorar y que realmente no hay nada del orden social que no deberíamos de escrutar, criticar y discutir de una forma inteligente. Yo tenía el paradigma de que el político va a buscar el beneficio del pueblo, y usualmente es lo que dicen en sus campañas electorales, de que van a mejorar el bienestar de todos, van a hacer escuelas, van a hacer hospitales y una serie de promesas. Y realmente lo que este libro dice en general es de que el político también busca sus propios intereses y que no necesariamente va a estar buscando el beneficio común, el beneficio popular. Entonces, después de haber tomado esta clase y de haber leído el libro, como que me volví un poco más escéptico de lo que los políticos pueden hacer y de lo que los políticos prometen. Y obviamente yo creo que hay excepciones a esta regla. Creo que hay políticos que sí son bien intencionados y que realmente quieren hacer las cosas bien y quieren cambiar el país o quieren cambiar el mundo, pero son casos bastante excepcionales. Entonces, yo quisiera hablar un poco del libro y de las personas atrás de este libro. Recuerden ustedes de que la ciencia económica surge de manera más sistemática con el análisis de Adam Smith, el economista que escribió el libro que se llama La riqueza de las naciones en 1776. Ese libro lo que hace es como decir de que el hombre, bueno, dice muchas cosas porque es realmente un tratado de economía, pero una de las cosas que dice ese libro de Adam Smith es de que el hombre tiene la tendencia a intercambiar. O sea, que los seres humanos tenemos la tendencia natural al intercambio. Eso quiere decir de que nosotros los seres humanos estamos en un constante pensamiento sobre cómo podemos lograr beneficiarnos a través de dar las cosas que nosotros tenemos y obtener las cosas que otras personas tienen. Eso es una de las bases de la riqueza de las naciones, dice Adam Smith. Ese mercado, ese intercambio, cuando se va ampliando, va creando riqueza. Mientras más grande es el mercado, más riqueza se va creando. Pero si ese mercado se está restringiendo, menos riqueza se va creando, y hay mucha evidencia al respecto. Las ciudades o los países o las regiones que están más restringidas económicamente tienden a ser las ciudades o regiones o países más pobres. Si no, vean ustedes, por ejemplo, el mapa de luces, el mapa espacial de la República de Corea del Norte, por ejemplo, está completamente a oscuras, mientras que el resto de Corea del Sur y la parte este de China están con mucha luz. Entonces, esa idea influenció mucho al autor de este libro, la idea de los mercados y esa tendencia natural que tienen los seres humanos a intercambiar. Ejerció una influencia muy importante, entonces, Adam Smith en el autor de este libro. Otras personas que influyeron en el autor de este libro es un economista que se llama Frank Knight.
de la Universidad de Chicago, y otro economista que se llama Milton Friedman, también de la Universidad de Chicago, que hablan mucho sobre esa tendencia que tiene el hombre para intercambiar. Entonces, la clave de esto es de que James Buchanan se pone a pensar en la política. Y él dice, pero si el hombre tiene una tendencia a intercambiar en el mercado económico, ¿por qué no tendría él esa misma tendencia para intercambiar en el mercado político? Entonces ya surge la idea del mercado político, como lo ha expresado Carol. Entonces, ¿en qué se basa esa idea? Bueno, una de las implicaciones de esa idea es de que el hombre o los políticos pueden tender a intercambiar votos. ¿Sí? Supongamos de que existen dos políticos y uno quiere hacer un hospital en Sololá y otro quiere hacer una escuela en Chichicastenango. Entonces, los políticos podrían decir, mira, si vos me apoyas con tus votos para que yo cree la escuela, yo te voy a apoyar con tu voto para que vos crees tu hospital. Entonces se da un intercambio de votos en el mercado político, en este caso. Entonces, esto cambia el paradigma completamente. Esto cambia el paradigma porque entonces ya uno empieza a hacer un análisis económico del sistema político. Y una de las conclusiones de lo que puede pasar, que lo dice James Buchanan acá, y Gordon Tullock, lo que puede pasar es de que cuando se dan esos intercambios de votos entre políticos, podría ocurrir de que se produzcan más bienes públicos de lo que realmente se necesita. O sea, que ocurra un sobregasto del gobierno. Eso en cuanto a este libro. En realidad hay muchas ideas, pero una de las cosas que a mí me pareció fascinante de esto es de que se aplique el concepto de intercambio a la política, porque eso abrió una nueva ventana de análisis, porque entonces ahora, si ustedes ven qué se está escribiendo sobre opción pública actualmente, se está escribiendo sobre cómo la economía puede usarse para analizar la religión, por ejemplo. O sea, cómo se da un intercambio dentro de un mundo religioso. Y hay muchos análisis que se han hecho al respecto. Por ejemplo, cómo se dan los intercambios entre la congregación y las iglesias. O en las iglesias, por ejemplo, hay iglesias que son mucho más grandes que otras. O sea, son iglesias que pueden ser como monopolios, mientras que hay otras iglesias que son bastante pequeñas. O cómo se puede hacer un análisis de la iglesia católica comparada con la iglesia protestante. Entonces abre este mundo al análisis económico de la religión. Incluso esto abre el mundo del análisis económico de las drogas, que es una de las cosas que nos está afectando a nosotros en Guatemala y en Latinoamérica. Porque uno ya puede hacer un análisis económico de cómo se comportan los carteles y cómo se comportan los traficantes de drogas. O sea, uno puede hacer un análisis microeconómico, y de hecho se ha hecho mucho trabajo en este campo y se ha llegado a la conclusión. Hay un economista en la Universidad de Chicago que se llama Steven Levitt, y él llega a la conclusión de que cómo se comportan los carteles de drogas en Estados Unidos en este tiempo, en los años 80, se comportaban muy similarmente a cómo se comporta una empresa que se llama McDonald's. O sea, hay muchos vendedores, hay pocos ejecutivos y solo existe un director general. Y de esa misma manera se comporta también un cartel de drogas. Entonces abre el análisis hacia este tipo de discusión. Y luego, por ejemplo, se han hecho análisis de cómo la economía y el intercambio puede afectar a los deportes, o puede usarse para analizar los deportes. No sé si han visto la película que se llama Moneyball, o El Juego de la Fortuna, ¿verdad? Es un análisis microeconómico de cómo se comporta el béisbol en Estados Unidos, por medio de analizando el intercambio, ¿verdad? O sea, es una herramienta bastante poderosa, porque lo que hace es mantener esa consistencia. O sea, si somos seres humanos
que tienden a intercambiar, como lo decía Adam Smith. Entonces, esa tendencia a intercambiar tendría que darse en las distintas esferas en donde los seres humanos interactuamos. De alguna manera a mí me pidieron que también hablara sobre el cálculo de consenso en la ciencia política. Y estamos ahora cumpliendo 50 años de la publicación del libro de Gordon Tullock y de James Buchanan. Es un libro muy interesante, tal como lo presentaron ya Carol y Andrés. Yo quisiera enfocarme en algunos aspectos, es decir, voy a tener que repetir algunas de las ideas que ya se mencionaron, pero mi enfoque va a ser un poquito diferente. James Buchanan y Tullock publicaron, como decía, este libro en 1962, y en esta obra se plantea un nuevo enfoque para tratar de entender la política. De alguna manera estaba sonriendo porque me encontraba con que de alguna manera parecería que los economistas se han vuelto imperialistas. Es decir, están queriendo aplicar el método de la ciencia económica a todas las demás ciencias, al tráfico de drogas, a la política, etcétera, etcétera. Y entonces estamos viendo un cierto imperialismo de la economía. Y esto resulta porque la economía ha sido quizá la ciencia social que más desarrollo ha tenido. Y esto es un punto muy importante. La economía ha logrado formalizar sus ideas, sus conceptos, se ha ido hacia tratar de ver matemáticamente los distintos procesos. Entonces, esto ha sido un avance importante. No solamente, por ejemplo, el hecho de que tanto Buchanan como Tullock están planteándonos de que los fenómenos políticos los tenemos que entender desde una perspectiva de, vamos a llamarle, del individualismo metodológico. Es decir, las decisiones colectivas son resultado de las decisiones múltiples que realizan, de las decisiones que realizan muchos individuos. Y entonces tenemos mecanismos para, de alguna manera, agregar esas decisiones individuales en una gran decisión colectiva. Esto es interesante. Esto es interesante porque, de alguna manera, es cierto, los individuos actuamos cada uno con nuestras propias preferencias. Cada uno tenemos preferencias diferentes. Y entonces, ¿cómo es que se logra esas decisiones públicas, esas decisiones colectivas? Tullock y Buchanan nos están planteando que van a utilizar esta metodología, el individualismo metodológico, para tratar de entender cómo se llegan a esas decisiones públicas. Pero, como decía Carol, el subtítulo es Los fundamentos lógicos de una democracia constitucional. Porque vamos a encontrarnos con que efectivamente hay algunas reglas para tomar estas decisiones, alguna regla de unanimidad. La más usual es la regla de la mayoría. Esto, por ejemplo, lo vemos básicamente en el proceso político. Pero la regla de la mayoría tiene un problema muy grave. Y es que normalmente la regla de la mayoría lo que hace es promueve coaliciones de tal manera que la mayoría explota a la minoría. Entonces, este es un punto sumamente grave porque en realidad cada uno de nosotros somos una minoría. Es decir, podemos ser a lo mejor en algunas ocasiones parte de una mayoría, pero en general cada uno de nosotros somos una minoría. La representación política, para que fuera realmente quizá la representación de mis intereses, debería ser en donde yo mismo me represento.
Pero esto en un país como Guatemala de 14 millones de habitantes es imposible. Entonces tenemos que elegir a algunos individuos que nos representen y que tomen las decisiones por nosotros. Esto puede ser decisiones técnicas, como la que planteaba Carol, en el sentido de cuáles árboles plantar en el Boulevard Vistahermosa. Eso es una decisión técnica. Pero puede haber decisiones políticas que se las damos a representantes. Y entonces tanto Tulloch como Buchanan nos están diciendo que este problema de la mayoría, de la regla mayoritaria, es un problema que se tiene que resolver. Y la forma de resolverlo es estableciendo límites constitucionales. Tenemos que establecer límites constitucionales para evitar que esas coaliciones mayoritarias exploten a las minorías. Y las minorías son muy diversas. Desde un individuo, cada uno de nosotros somos una minoría, hasta grupos de interés que somos minoritarios o que tenemos intereses minoritarios. Entonces se tiene que buscar una forma en donde limitemos a la mayoría. Y la forma de hacerlo es mediante el constitucionalismo. Ahora, el constitucionalismo ha surgido a veces de manera espontánea. Por ejemplo, podemos ver en la historia el constitucionalismo inglés, o de una manera mucho más decidida, mucho más racional, quizá, que sería, por ejemplo, el constitucionalismo en los Estados Unidos o el constitucionalismo en nuestros países de América Latina. Ahora, todo esto, toda esta visión de Tulloch y de Buchanan, de alguna manera están intentando limitar esta regla de la mayoría. La regla del consenso, la regla de la unanimidad, es una regla que es sumamente costosa y que normalmente cuando lo aplicamos a los sistemas políticos no funciona. Por ejemplo, y esto se debe a que cada uno de los individuos tiene un veto por lo que puede impedir que se realice o que se tome cualquier decisión. Esto, por ejemplo, sucedió durante gran parte de la historia de Polonia. En Polonia existía la Asamblea o el Congreso de Polonia, existía la regla de la unanimidad. Y eso significaba que nunca se podían tomar decisiones, porque siempre había un individuo que decía, no estoy de acuerdo. Entonces, la regla de la unanimidad, a pesar de que es muy importante cuando se refiere a mis derechos, a los derechos individuales, sin embargo, la regla de la unanimidad es muy costosa porque básicamente paraliza el proceso político. Entonces se ha establecido la regla de la mayoría. La mayoría es la que manda. Pero no podemos aceptar que la mayoría explote, como es su tendencia natural, a las minorías. Y entonces tenemos que buscar mecanismos para evitar este proceso de explotación de la minoría por parte de la mayoría. Algo importante de este análisis del consenso es que está intentando hacer un análisis lógico-racional de las decisiones. ¿Qué significa esto de lógico-racional? Esto es lo que de alguna manera nos va a permitir tratar de entender finamente cómo se toman las decisiones y por qué se toman las decisiones. Porque la racionalidad se puede definir como los medios adecuados a los propósitos que tenemos, o los medios adecuados a los fines que tenemos. Entonces, Tulloch y Buchanan están intentando utilizar este concepto de racionalidad, plantear cuáles son los objetivos que se buscan y ver cuáles son los medios más adecuados para lograr esos objetivos que se buscan. Ya había comentado que la regla de la mayoría, que es la regla básica, por lo menos desde en una sociedad democrática, la regla de la mayoría tiene un gran defecto. Permite la explotación de las minorías por parte de la mayoría. Y entonces, este tema del constitucionalismo es muy importante porque va a establecer los límites.
Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, llegar a tomar decisiones en el ámbito político, es decir, cómo convertir las decisiones individuales en decisiones públicas? Y entonces, parte de lo que se ha hecho a partir de del consenso, de la creación del consenso, es investigar los sistemas electorales. Aquí en Guatemala, hace un par de años, se comenzó a plantear un sistema que en cierta forma viene de este análisis de Tulloch y Buchanan. Y esto es, por ejemplo, el tema de cuando nosotros elegimos políticamente, cuando se elige, por ejemplo, al presidente de la República, normalmente es una elección dicotómica. En Guatemala existe un sistema de 2 vueltas. Entonces, en la primera vuelta aparecen 10, 15, 20 candidatos y de alguna manera no es posible que entre esos 10 o 20 candidatos aparezca un ganador. Es muy raro que aparezca un ganador en la primera vuelta. Entonces, normalmente la Constitución establece una cierta regla. Tiene que haber una diferencia entre el primero y segundo lugar de tantos puntos, o bien para poder ser electo como presidente, a lo mejor tiene que tener mayoría absoluta, es decir, 50% más 1 de los votos, y entonces generalmente se pasa a una segunda vuelta. Una segunda vuelta en donde ahora la opción es entre 2, el primero y segundo lugar. Bueno, por ejemplo, hace un par de años se estaba planteando la posibilidad de establecer un sistema electoral un poco diferente, un sistema que le llaman de rondas simultáneas. El sistema de rondas simultáneas permite que en una sola boleta los electores establezcan cuáles son sus preferencias. Y entonces establecen el primero, el segundo, el tercer lugar, el cuarto lugar, y entonces empieza a darse un proceso bien interesante en donde gana aquel cuyas primeras o segundas o terceras preferencias son mayoritarias. Sin embargo, tiene el mismo problema de las mayorías, de la regla mayoritaria. Esta lámina la tomé del periódico local aquí en Guatemala, que se escribió un pequeño artículo diciendo: este sistema, inventado en 1870, se emplea desde 1920 para elegir presidente en Irlanda y para dirimir las elecciones en la Cámara de Representantes de Australia. También ha sido adoptado en fechas recientes por algunos distritos electorales en los Estados Unidos. Se denomina sistema de votación por rondas simultáneas y su intención es reflejar con exactitud las preferencias de los ciudadanos sin que se hagan necesarias segundas vueltas luego de acudir a las urnas. Y el periódico y el Centro de Estudios Económicos Sociales de la Marroquí hicieron un experimento que fue sumamente exitoso en ese momento, hace un par de años, utilizando este mecanismo de elección mediante rondas simultáneas. Otra forma de enfrentar el tema de la regla de la mayoría, y que quizá este es un sistema muy antiguo, es el de la insaculación. ¿No sería quizá mejor, precisamente para evitar la regla de la mayoría, hacer que los gobernantes o los funcionarios fueran electos por azar? Es decir, que no fueran los individuos los que determinen sus preferencias, sino que sea el azar. Porque de esta manera vamos a evitar este problema de las coaliciones mayoritarias para explotar a las minorías. Y utilizando estos análisis racionales, lógicos racionales, se han diseñado toda una serie de mecanismos de elección, por ejemplo, que tratan de minimizar los costos de este tipo de agregación de los intereses particulares
para generar decisiones públicas. Sin embargo, uno de los puntos muy importantes es que no podemos, al final de cuentas, hacer a un lado el diseño constitucional. Finalmente, no se trata simplemente de la elección o de la decisión pública, sino que algo muy importante es establecer los límites a lo que los gobiernos o los que gobiernan pueden hacer. Y esto es un tema sumamente interesante que también la opción pública ha planteado. La idea del constitucionalismo, la democracia constitucional y el constitucionalismo económico, que nos lleva quizá a lo que sería el análisis económico del derecho. ¿Cuáles son las reglas y cuáles son los resultados de esas reglas? Es decir, el análisis racional, lógico de las instituciones donde vivimos. Instituciones que son sumamente importantes en cuanto que establecen las reglas, producen los incentivos y todos somos jugadores en estos campos de juego. ¿Cómo es que la regla de las mayorías tiene un efecto, digamos, un efecto, o sea, que permite la explotación de las mayorías hacia las minorías? Que nos ilustraran como un ejemplo, ¿en qué sentido se da ese defecto a la regla? Podemos pensar, por ejemplo, lo siguiente. Tenemos, vamos a decir, en un país como México, yo soy mexicano y entonces conozco mucho mejor la situación mexicana que la situación de Guatemala o de otros países. Entonces, en un país como México, por ejemplo, tenemos 60% de la población que está en situación de pobreza. 40% se encuentra fuera de la situación de pobreza. Hay probablemente alrededor de un 10% de la población que tiene recursos económicos suficientes. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta regla de la mayoría, los representantes van a representar más los intereses de los pobres que los intereses de la clase media o los intereses de los ricos. Esto es si realmente funciona un sistema de mayoría. Bueno, entonces lo que vamos a encontrar es que los representantes, vamos a decir los diputados o los senadores que representan a los pobres, a la mayoría, van a querer, por ejemplo, darles más bienes a los pobres a partir de lo que de lo que la clase media o los ricos pagan de impuestos. Entonces va a haber una tendencia a que los representantes aumenten los impuestos para satisfacer las demandas de los pobres frente a los intereses de los ricos o de la clase media. En este sentido, esto es perfectamente natural. Otro ejemplo podría ser el de las reformas agrarias. Normalmente, digamos, hay más campesinos pobres que campesinos ricos. Entonces, los representantes que representan a los campesinos pobres van a tratar de lograr la reforma agraria, que muchas veces es simplemente repartir tierra, quitándole la tierra, porque la tierra es un recurso escaso, a los que tienen más tierra para dárselos a los que tienen menos tierra. Es decir, en este sentido veríamos una explotación como se plantea de la regla de la mayoría. Yo no estoy diciendo que a veces esa explotación de la minoría por parte de la mayoría a veces puede ser justa. Es decir, no estoy diciendo que siempre debe existir, digamos, una situación donde nadie sea explotado, porque algunas veces se puede pensar que hay situaciones, circunstancias en donde es bueno, es justo, es conveniente que un grupo pague o dé más recursos que otro grupo. Entonces, pero sin embargo, digamos, esta sería una tendencia. Las mayorías, que son las que van a tener representación o más representación, van a tratar de utilizar esa representación para obtener más beneficios a costa de la minoría.
Esto, sin embargo, en algunas ocasiones esto es justo y es conveniente. Uno de los aportes que hace Buchanan en este libro es de que usualmente cuando pensamos en mayoría y minoría, pensamos en el 51% va a decidir qué es lo que se va a hacer. Pero si somos 100 personas, lo que las 51 personas quieran, eso se va a hacer. O sea, es una mayoría. Pero una de las cosas que no tomamos en cuenta a veces, y lo dice Buchanan, es la intensidad de las preferencias. Porque podría ser de que esas 49 personas tienen preferencias mucho más fuertes por lo que quieren que el 51 o el 51%. Entonces, sobre el número no dice nada sobre qué tan fuerte prefieren los ciudadanos cierta política. Una de las discusiones que tienen en el libro también es por qué aceptamos entonces los resultados por mayoría, porque hemos tendido a construir nuestros procesos políticos en torno a esta regla, y concluyen que muchas veces nosotros aceptamos los resultados del juego porque a veces vamos a ganar y a veces vamos a perder, y entonces como es un juego reiterado que jugamos muchas veces, podemos estar en la minoría en una oportunidad, digamos, podemos ser de los que no nos gusta el presidente que nos gobierna ahorita, porque eventualmente va a llegar a la presidencia alguien que sí nos gustó. Entonces esa reiteración, digamos, en la toma de decisiones nos coloca a veces en la mayoría, a veces en la minoría, y por eso creen ellos, a veces aceptamos esos costos que se nos imponen. ¿De qué manera puede afectar, en el caso de que las mayorías exploten a las minorías, a un sistema democrático? Parece que yo puse aquí una banderilla de fuego al hablar de la regla de la mayoría y de la explotación por parte de la mayoría de las minorías. Bueno, básicamente este es el tema que o que Gordon, Turok y Buchanan están tomando muy en cuenta, y esto es la parte constitucional. A lo que me refiero es, la pura democracia no es suficiente. La democracia requiere límites que estén muy claros, fijados en las instituciones, para precisamente evitar que la mayoría haga cualquier cosa con la minoría. Y hay casos terribles en la historia cuando no existe este mecanismo constitucional de limitaciones. Podemos pensar, por ejemplo, en la Alemania nazi. En la Alemania nazi, la mayoría de los alemanes decidieron, le dieron el voto a Adolf Hitler, y decidieron que lo que Hitler o lo que el gobierno nazi hiciera les parecía más o menos correcto. Y el gobierno nazi y Adolfo Hitler decidieron que una minoría, los judíos, pero no solamente los judíos, los homosexuales, los retrasados mentales, los gitanos, eran gente que no querían que existieran en el pueblo alemán. Y entonces decidieron primero echarlos fuera, y cuando no pudieron echarlos fuera, decidieron eliminarlos. Es decir, si hubiera habido un sistema constitucional, esto no hubiera podido suceder. Este es un caso clarísimo de una explotación terrible por parte de la mayoría de una minoría. Usted nos estaba planteando de que la mayoría explota a la minoría, pero si fuera esto al revés, en que la minoría tuviera el control, lo mismo hiciera, porque lo que quisiera es buscar su beneficio. Entonces nos explicó sobre México, de que los diputados son escogidos por la mayoría, pero aquí en Guatemala constitucionalmente los diputados representan al pueblo de Guatemala, pero en la práctica realmente los diputados los escoge el pueblo, ya que para ser diputado hay que hacer un gran financiamiento. Entonces este financiamiento no lo hace la gente pobre, lo hacen los que tienen el control económico. Entonces al final, teóricamente estoy de acuerdo de que la mayoría explota a la minoría, pero en la realidad no creo que suceda eso. Gracias. Solo que lo mío se va como a lo que explicó usted de la insaculación. Al principio me pareció como
como bien arriesgado, ¿verdad? Pero al final en Guatemala, pues sí, al final casi que elegimos al azar, ¿verdad? Pero yo creo que debería de ser que a la hora de escoger de esta manera se hiciera un filtro primero, ¿verdad? Es ver las personas que realmente llenan los requisitos, las personas que son capaces para llegar a ciertos cargos, pedir requisitos, ¿verdad? Y después sí, para evitar corrupción y todas estas cosas con las que luchamos, que se escogieran al azar, pero primero buscar personas realmente capaces, ¿verdad? Porque no nos vamos a meter a decir que me disculpen, ¿verdad? Pero a cualquiera a gobernarnos como ahorita, porque si no sería lo mismo. Gracias. Y en el libro también tienen un capítulo sobre las decisiones que se toman por representación, y sobre todo en esos ambientes o en esos escenarios es que se puede dar que una minoría domine, o sea, se aplica la regla de la mayoría simple, gana, digamos, el voto mayoritario en la Cámara de Representantes, pero esos representantes realmente están votando a favor de una posición que es minoritaria si tomáramos, digamos, una panorámica de lo que la población, los ciudadanos realmente preferirían que se hiciera. O sea que sí, efectivamente, estos mecanismos pueden conducir a una decisión que favorece a minorías. También cuando hay lo que mencionaba Andrés, cuando hay trueque de votos, muchas veces prevalece una decisión que es minoritaria, que privilegia a un sector específico, o sea que analizan esas cuestiones. Con relación al voto al azar, sería tal vez un interesante mecanismo de introducir en las comisiones de postulación. Yo no sé si ustedes han seguido cómo se nombran a veces a nuestros funcionarios que ocupan cargos realmente importantes para la vida política guatemalteca, que presentan una terna a un grupo elector y luego tal vez a partir de esa terna que sacaran el nombre de una caja al azar. Sería una forma de reducir las presiones que experimentan los electores. Digamos, el Buchanan, como lo ha expresado Carol, sí asume o demuestra, digamos, de que la mayoría puede explotar a la minoría, y eso casi que va a ser inevitable, pero quizá el énfasis de él es entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer si siempre va a existir ese grado de explotación? Entonces él dice, bueno, entonces tenemos que enfocarnos en las reglas. O sea, ¿qué reglas vamos nosotros a poner para que esa explotación sea minimizada? Y ahí viene todo el argumento de que tenemos que ponernos de acuerdo en las reglas a las que hacía referencia Carol. O sea, si todos los guatemaltecos, ¿en qué estamos todos de acuerdo? Obviamente es una abstracción que es difícil contestar, pero eso es lo que ellos sugieren. Tenemos que partir de un punto en donde muchos o casi todos los guatemaltecos estemos de acuerdo, y después generamos reglas que estén consistentes, que sean consistentes con esto, y generamos reglas más específicas que sean consistentes con las reglas anteriores para evitar esa explotación. En cuanto a la democracia, yo creo que la democracia no nos va a garantizar que la mejor persona llegue al poder. O sea, la democracia quizá lo que nos puede garantizar es de que sea una transición pacífica, pero de ahí, digamos, a esperar de que la democracia vaya a sacar a la persona más preparada, eso ya es como pedirle mucho al sistema. El tema de la insaculación, me parece a mí muy interesante, porque básicamente yo no estaría de acuerdo en que haya un primer filtro, sino que a mí me gustaría pensar en términos de que fuera realmente al azar. Tenemos, vamos a decir, en Guatemala 14 millones de personas, de los cuales 7 millones son mayores de 18 años y por tanto ciudadanos. Entonces, sacar una lista de los 7 millones de ciudadanos y sacar ahí, para presidente de la República, sacamos el número 6.223.432, que es fulano de tal. Es decir, porque el punto es, el gobierno no debe ser de hombres, sino debe ser de reglas, de instituciones. Y entonces cualquier individuo debe poder hacer el trabajo que las reglas le permiten hacer.
Entonces, en ese sentido, claro, hay trabajos técnicos donde sí tiene que ser un ingeniero o un abogado o yo no diría un economista porque eso no servimos para mucho, pero tendría que ser, cuando hablamos de política, cualquier ciudadano debe ser capaz de realizar el trabajo de gobierno, el trabajo político, y en ese sentido sería una insaculación absoluta. Por otro lado, sí, por ejemplo, si estamos hablando de la tesorería, pues debe haber alguien que sepa contar, ¿sí? Pero eso ya no son trabajos políticos, sino son trabajos administrativos, trabajos técnicos, y en ese sentido sí hay que buscar que sean los mejores contadores o los mejores abogados los que estén tomando cierto tipo de decisiones. Pero como políticos, cualquier ciudadano debería ser capaz de ser presidente o de ser cualquier puesto político. Yo pienso que el problema de la mayoría da lugar por la democracia, porque el permitir que varios, o permitir que entre muchos se elija a alguien, da problema a la mayoría. Pero esto también permite limitar las decisiones del gobierno, o sea, que limitar el totalitarismo. Entonces, ¿cuál otro sistema propone usted para limitar el totalitarismo que no sea la democracia? Porque el sistema de hacerlo al azar realmente no estoy de acuerdo, porque suponer que todos tenemos la capacidad, y más un país como Guatemala, sí no creo. Y entonces eliminamos completamente el sistema al azar. Entonces, ¿cuál otro propondría para limitar el totalitarismo, que es lo que hace la democracia? Y para Andrés expuso que la economía se ha estado involucrando en muchos campos, como la religión, el narcotráfico, pero ¿no crees, como economista, que esto hace que se tomen las mejores decisiones de los recursos para asignación? Pero ¿no crees que esto limita también hacer un análisis de los efectos psicológicos o morales de una sociedad? Ya he planteado esta pregunta antes y siempre me contestan: si querés a alguien que te haga el mejor análisis moral, llama a un teólogo, o el mejor análisis psicológico o impacto psicológico para una sociedad, llama a un psicólogo. Pero ¿no crees que es una visión limitada de la economía solamente analizar todo puramente económico? Bueno, a mí me parece que tanto Tulloch como Buchanan plantean que lo que tenemos que hacer es el constitucionalismo. Es decir, tenemos que tener una buena constitución. Una buena constitución son buenas reglas, y para hacer buenas reglas hay que utilizar un análisis lógico, racional de esas reglas, porque todas las reglas tienen consecuencias. La regla en la mayoría tiene ciertas consecuencias, la regla de la unanimidad tiene otras consecuencias, etc. Entonces, por ejemplo, si tomamos digamos, el proceso histórico por el que se estableció la Constitución de los Estados Unidos en 1787, ¿sí? Fue un proceso sumamente interesante donde los distintos grupos estuvieron discutiendo cómo evitar precisamente tanto el totalitarismo como, digamos, la anarquía. Es decir, el gobierno no puede ser ni un gobierno autoritario o totalitario, ni puede ser un gobierno prácticamente débil. En los Estados Unidos en 1776 se establece la primera constitución, que es una confederación, que es finalmente un gobierno sumamente débil. Y entonces deciden 12 años después, o 11 años después, cambiar la constitución. Y en el 1787, que es cuando se establece la constitución actual de los Estados Unidos, sí, se discute, por ejemplo, la relación de los estados muy populosos con los estados relativamente bajos en población, de los estados ricos con respecto a los estados pobres, de los estados grandes con respecto a los estados pequeños. Y entonces se llega a un cierto consenso, es decir, unas ciertas reglas para que los grandes no se aprovechen de los chicos, los populosos no se aprovechen de los que tienen poca población, y se establecen los dos mecanismos de representación. La Cámara de Representantes, que representa a la población, y entonces un estado con muchos habitantes tiene muchos representantes, y un estado con pocos habitantes tiene pocos representantes, y por otro lado la representación igualitaria de los estados. Y entonces tenemos el Senado de los Estados Unidos, donde cada estado tiene 2 representantes,
sean grandes o sean chicos. Entonces, y esta es la regla que en un momento dado permite un cierto equilibrio. Y claro, la situación de los Estados Unidos es una, la situación de Guatemala es otra, pero la idea es que debemos tener una buena constitución. Y este es el problema que tendríamos que enfrentar. Me puso a pensar en que, o sea, realmente no, los economistas, o por lo menos yo no veo, digamos, de que nosotros estemos diciendo de que esa es la única manera de ver el mundo, o sea, de que tenemos que analizarlo todo con economía. Lo que sí creo es de que la economía sí puede dar una perspectiva que tal vez antes no teníamos de un fenómeno en particular. Por ejemplo, te comentaba sobre este libro que se llama Líder de una Mara por un día. Ese libro lo escribe un sociólogo de la Universidad de Chicago, que hace sus estudios en la ciudad, y ellos aplican análisis económico a su análisis, a su problema. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ellos se preguntan es por qué las maras usan tatuajes. O sea, ¿por qué la mara 18 usa un tatuaje? ¿O por qué las otras maras son tatuajes que son bien, se pueden ver de manera muy obvia? Entonces, uno pensaría que tal vez las maras usan tatuaje porque es una forma de identificarse, ¿verdad? Yo soy de la mara 18 y me identifico. Pero un análisis económico diría de que el tatuaje es una marca de la droga que vende esa mara en particular, porque ese tatuaje va a responder por la calidad de la droga, y además es muy fácil ver quién vendió, o sea, si es que el tatuaje tenía esa persona. Entonces, si la droga no es de buena calidad, esa persona es la responsable. Entonces, el tatuaje en este caso ya viene a ser una marca. Entonces es un enfoque económico distinto que tal vez uno no habría pensado antes, ¿verdad? Eso por poner un ejemplo. Yo creo mucho en los estudios interdisciplinarios, o sea, que interviene la economía con la sociología, con la antropología, pero lo que sí creo es de que hacer un análisis de un fenómeno, en este caso el narcotráfico, sin incluir la perspectiva económica, uno puede estar no incluyendo un enfoque muy útil, que te podría ser muy útil. Estamos hablando de las reglas como mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, comparar las minorías y evitar esa explotación. Entonces, mi pregunta es, como mencionaba Roberto, las reglas se debe tener con un buen conjunto de reglas que permitan que las instituciones de alguna forma sean funcionales, pero estas reglas a la vez van a ser hechas también por personas, que en algún momento nos vamos a designar la autoridad de establecer estas reglas y que lamentablemente tienden a favorecer el grupo que están representando en ese momento, ¿verdad? Tienden a hacer reglas a corto plazo y no a largo plazo que vayan a permitir que sean funcionales, evitando este tipo de explotación. Por ejemplo, el caso del Congreso. Sabemos que el Congreso y los partidos políticos en Guatemala necesitan reforma, pero ellos mismos están beneficiando del sistema como está ahorita. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar que ellos mismos se vayan a recortar o a restringir de los beneficios que ya gozan? Entonces, ¿qué otros mecanismos alternos pueden haber o de qué forma se puede solucionar esto? Hemos escuchado una palabra bien bonita del Dr. Blum, democracia, dijo él. Algunos pensamos que es el bienestar para la mayoría o el bien de la mayoría. Para mí esa es la mentira más grande que he escuchado en mi vida, y eso lo seguirá haciendo mientras existan los ricos y los pobres. Mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos, desde el lugar donde estamos, impulsar para que podamos delimitar hasta cierto punto la autoridad de alguien que se quiere, por así decirse, aprovechar de lo que de nosotros y vivir de nosotros, como lo hemos visto por lo menos durante los últimos 12 años de gobierno que ha tenido este país? Y también una pregunta adicional, ¿cuál sería la visión y la planeación estratégica para poder, estamos hablando dentro de 10 años, poder cambiar todo ese panorama oscuro en el que nos hemos encontrado en los últimos años? Las dos preguntas tienen bastante tela que cortar, pero el cortoplacismo definitivamente es uno de los fenómenos que se observan en el proceso de toma de decisión política. Todos, no solo los políticos, sino que también nosotros los votantes tenemos una visión de muy corto plazo y estamos tomando decisiones muchas veces a partir de lo que es conveniente ahora.
y postergamos los costos para el futuro y tratamos de adelantar beneficios y no nos damos cuenta que muchas veces las decisiones que tomamos son no óptimas. Este cortoplacismo es también analizado posteriormente a este libro, se han publicado muchos otros y hay una literatura que habla de la patología de la democracia o los problemas o la tipología de posibles problemas que podemos encontrar, y el cortoplacismo es uno de ellos. Otro problema que podemos encontrar es precisamente que asignamos poder de toma de decisión a aquellas personas que más se benefician del sistema ahorita y que no tienen los incentivos puestos para hacer las modificaciones que realmente serían deseables. Hay otro libro que se llama La razón de las normas, que escribe James Buchanan con Jeffrey Brennan, donde analizan a fondo esto, y asumo que esto va a ser tema mañana, pero básicamente dicen que las personas que tendrían que estar tomando las decisiones constitucionales deberían de poder desvestirse de sus intereses propios y trabajar a partir de un velo de la ignorancia, donde tú no sabes cómo te va a afectar la regla, tú no sabes cuáles son tus condiciones, no sabes si sos rico, si sos pobre, de colocarte en un velo de la ignorancia y legislar a partir de ahí. Es una idea que toma de John Rawls. Y con relación a tu pregunta sobre la democracia y qué podemos hacer a 10 años plazo, a mí me parece que el análisis económico de las decisiones públicas por lo menos nos da las herramientas para darnos cuenta de cómo funcionan las cosas en la práctica. Y lo que yo he visto es que funcionan bien las reformas parciales o pequeñas en diferentes ámbitos burocráticos. Por ejemplo, tú puedes implementar unos cambios de procedimientos que colocan los incentivos en dirección correcta y ya vas modificando parte de lo que no funciona bien. Es mucho más difícil hacer esa reforma constitucional, esa transformación de nuestra democracia en grande, en términos macro. La tenemos que discutir, la tenemos que hablar, pero es más fácil ir haciendo modificaciones pequeñas en diferentes ambientes. La verdad que a mí las preguntas que hicieron me parecen súper difíciles. O sea, realmente casi que estábamos preguntando cómo podemos arreglar la situación, y la verdad es que eso es lo que queremos, pero son muy difíciles. Pero yo lo que creo es de que tenemos unas reglas, o sea, deberíamos de perseguir unas reglas, y el problema es cómo vamos a hacer que esas reglas se cumplan, ¿verdad? O sea, en inglés sería ¿qué enforcement mechanisms? O sea, ¿qué mecanismos para hacer que se cumplan esas reglas vamos a tener? Y al final lo que como que he pensado es de que las reglas se van a cumplir siempre que existan como que ciertos valores atrás de esas reglas. O sea, si los guatemaltecos no tenemos ciertos valores atrás, nos pueden imponer cualquier regla que no se va a respetar. Es como que si, digamos, en Haití, fuéramos a Haití y les tiráramos desde un avión, les dejáramos caer una constitución de Estados Unidos. Y les dijéramos, ahí está, esa es la clave para que ustedes salgan adelante. Pero realmente, si no están esos valores, una tradición, una cultura, un punto focal en donde todos coincidamos o tratemos de coincidir y que sea un valor que promoviera el respeto a las reglas, ahí sí podríamos salir adelante. Pero una de las cosas es el respeto a las reglas. ¿Por qué no respetamos las reglas? Y a veces es porque nos conviene, a veces porque individualmente nos conviene, pero hay un cambio cultural ahí bien importante. Y con la otra pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Una de las cosas que podemos hacer para mejorar las reglas es, por ejemplo, dar nuestra opinión. Y digamos ahora con las redes sociales y con los blogs, por ejemplo, uno puede crear un blog y decir, bueno, voy a expresar mi opinión crítica sobre cómo se está llevando el manejo de la educación en mi municipio o en mi departamento, y expresarse. Pues una de las cosas que ahorita podemos hacer por la tecnología es expresar nuestra opinión y estar abierta al debate. Y tampoco pensar que nosotros tenemos toda la razón, porque a veces ese es uno de los problemas que tenemos, que yo tengo la verdad de cómo debería funcionar la cuestión en Guatemala y no escuchamos
Entonces también eso creo que podría ser parte de la solución. Refiriéndome al tema que tomó el señor Andrés, si todos quieren intercambio, pero hay una condicionante aquí, que vamos a intercambiar cosas si nos conviene. Entonces, los políticos no van a intercambiar, en el tema que tocaste, de un hospital y una escuela por el bien público. Ellos van a intercambiar las construcciones de esas, siempre y cuando para ellos haya un beneficio propio. Y con el tema con la respuesta que acabas de dar, el problema en las reglas está en que los guatemaltecos tenemos el mal hábito de tender a copiar. Entonces, vengo yo, un policía no respeta las reglas, entonces vengo yo y digo, no, si él las respeta, ¿por qué yo las voy a respetar? Entonces, ahí radica el problema en la sociedad, de que tendemos a copiar todo sin pensar en las consecuencias, si está bien o si está mal, ya que una autoridad lo hace. Entonces, yo pienso que eso me faculta a mí a poder romper las reglas. El sistema que manejan en los Estados Unidos pues es únicamente entre dos partidos políticos, demócratas y republicanos, a diferencia de nosotros, que lamentablemente pues tenemos demasiados partidos políticos, y el problema que radica en Guatemala es que esos partidos políticos en realidad no tienen una ideología, y ese es el problema, que es el que se ha estado ignorando, porque los funcionarios o los participantes de los mismos lo que hacen es de que se van a otro partido político, que es lo más conocido como el transfugismo, y entonces están así rotándose acorde a sus intereses. Y entonces, dentro de las reglas que usted establecía, es de que va a ser por mayoría, pero en realidad en el sistema de representación, ellos vienen representando a cierto municipio o departamento, pero en realidad ellos no van a atender a los intereses de las personas que allí habitan, sino van a atender a los intereses de las personas que han financiado su campaña política. Y el problema de no tener una ideología en cada partido es lo que genera que las personas no puedan tener cierta confianza de siempre estar votando por un determinado partido, por una misma línea o una misma corriente ideológica, sino que nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, a votar por el menos peor, por alguien que, digamos, no va a satisfacer nuestras necesidades, sino va a ser, pues, de lo peorcito, lo menos, ¿verdad? Entonces creo que esos son los comentarios que yo tenía, y muchísimas gracias por Con respecto a esta última comentario sobre el bipartidismo y el multipartidismo, esto es claro resultado de las reglas electorales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los representantes, los diputados, son electos por distritos y con la regla de la mayoría relativa. Entonces, un diputado, es decir, dentro de los Estados Unidos puede haber 5 o 10 contendientes, candidatos en el distrito 25 del estado de Texas. Pero como existe la regla de la mayoría relativa, el que saque la mayoría se queda con todo el pastel. Entonces, en este sentido, el sistema electoral de los Estados Unidos por distrito y con la regla de la mayoría relativa va a atender necesariamente al bipartidismo. Cuando tenemos nosotros un sistema de representación proporcional en donde no se representa a un distrito, sino que se representa proporcionalmente al número de votos que obtuvo, entonces esto genera normalmente un sistema multipartidista. En Guatemala, por ejemplo, se elige a algunos representantes por el sistema de, digamos, de mayoría relativa, y en otros casos por el sistema de representación proporcional. Cuando tenemos el sistema de representación proporcional, los incentivos es a que haya muchos partidos, porque existe un límite, es decir, 2%, 2,5% para que el partido exista. En el sistema de representación por mayoría relativa, si no obtienes el 50% o el 51% de los votos, te quedas sin nada. Y entonces esta regla
ya sea la de la representación por mayoría relativa o bien la de representación proporcional, tiende a generar un sistema bipartidista como en los Estados Unidos o un sistema multipartidista como en Guatemala. En México tenemos un sistema mixto en donde hay 300 distritos electorales que se eligen por el sistema de mayoría relativa y 200 representantes por el sistema de representación proporcional. Y entonces en México nos encontramos que en los distritos siempre hay un sistema bipartidista en los distritos. Y entonces puede ser la derecha y la izquierda, o la derecha y el centro, pero siempre normalmente tenemos un sistema bipartidista cuando es por distritos y el sistema mayoría relativa. Cuando tenemos el sistema de representación proporcional, en México creo que ahorita tenemos algo así como 8 partidos diferentes, porque los incentivos es a generar esto. Por otro lado, en cuanto a la ideología, cuando tenemos un sistema de mayoría relativa, normalmente los partidos son pragmáticos y no ideológicos. Cuando tenemos un sistema de representación proporcional, se tiende a polarizar ideológicamente las posiciones de los partidos. Entonces, y esto es un análisis muy interesante de las reglas, cómo determinan las conductas. Del análisis de decisiones públicas viene el tema que se llama el teorema del votante en la media. El teorema del votante en la media lo que dice es de que el político va a adecuar su discurso a las preferencias de los votantes. Entonces, no, digamos, eso sería una crítica, digamos, a tener una clara ideología, porque si al político le conviene dirigirse al votante en la media, porque así va a ganar más votos, él va a cambiar su ideología. O sea, es cuestionable hasta qué punto el político realmente va a ser fiel a sus convicciones o va a actuar de acuerdo a qué lo va a hacer ganar más votos. Seguro que hay políticos que sí son fieles a sus convicciones, pero también se puede dar eso, de que a mí me conviene más adecuar mi discurso al votante en la media, y por eso es que tal vez a veces vemos un candidato presidencial diciendo lo mismo que el otro en diferentes partes del país. Y con respecto al comentario, y yo creo, digamos, si un policía o un político o algo hace una cosa que no está bien, o sea, no hay razón por qué deberíamos nosotros copiarla, ¿verdad? O sea, de hecho, lo opuesto tendría que ocurrir, ¿verdad? Y formar una masa crítica de guatemaltecos que sí estamos actuando de acuerdo a la ley. Yo creo que las dos interpretaciones son precisamente una aplicación de estas ideas. Hicieron un análisis de public choice muy breve de nuestras realidades y darnos cuenta de que los políticos muchas veces funcionan a partir de intereses propios. Es sano de darnos cuenta de eso y darnos cuenta de que hay una competencia política al seno del bipartidismo o en un sistema multipartidista. También es parte de empezar a diagnosticar la realidad. A mí me parece que la Constitución guatemalteca es bastante compleja y abarca bastantes temas. Y aquí Roberto nos hablará acerca de cómo hay límites constitucionales. Y me parece que acerca del aumento del sueldo que exigían los diputados, y también eso como que toca un poco el tema acerca de cómo las minorías oprimen a la mayoría. Pues es irónico porque al final uno fue el que elige al diputado. Sin embargo, no, ¿en qué momento ustedes creen que debió o debería de haber un límite constitucional que no permita que realmente abusen del salario que les están dando actualmente y del salario que se exigen? Y también quería aportar un poco para los compañeros que tienen problemas acerca de la democracia. Y es más que todo citar un poco la historia a Grecia en tiempos siglos antes de Cristo, cuando tenían su asamblea popular, y que ellos sí creían en la insaculación y elegían al azar a las personas. Pero lo que realmente sucede con un país como Guatemala es que la educación, el país no está educado para que todos podamos tener participación política, porque al final la justicia es de cada uno de tener la responsabilidad política del país. Y
Gracias. La regla de, por ejemplo, de cómo evitar que los diputados se aumenten el sueldo cuando les dé la gana. Bueno, básicamente la regla es muy simple. La regla que un Congreso establece no debe entrar en vigencia sino hasta el siguiente Congreso. Es decir, de esta manera le damos un tiempo de que yo no me voy a beneficiar del aumento de sueldo. A lo mejor se requiere un aumento de sueldo para los diputados, pero no me voy a beneficiar yo. Se va a beneficiar el diputado de la siguiente legislatura. Es decir, simplemente separar en el tiempo esa regla nos puede dar resultados. Lo mismo sería en el caso de la aplicación de las leyes o de la aplicación de las leyes. Normalmente es más conveniente que este Congreso no legisle sobre algo que va a entrar en vigencia inmediatamente, sino dejarlo que pase un periodo de tiempo y que la siguiente legislatura, por ejemplo, vuelva a votar y acepte esa nueva regla o no. O bien puede haber el sistema, por ejemplo, en un sistema presidencialista como el nuestro, en donde el presidente puede firmar, es decir, sancionar la nueva regla, o bien la puede vetar. Es decir, hay reglas para evitar precisamente este abuso de poder por parte de los que quieren el poder. Pues solamente ser un poco más, quizás ser un poco más críticos sobre la política. Creo que ese es el mensaje principal del libro. No tener esa visión romántica que probablemente a veces tenemos, aunque quizá ustedes ya han dejado de tener esa visión por los estudios que han tenido, pero ser un poco más críticos y quizá ver un poco más atrás de las propuestas y de las promesas de los políticos, y quizá dejarlos con una pregunta, o sea, ¿qué es lo que se puede hacer en Guatemala para que podamos respetar las reglas? Porque ese es el tema, o sea, los diputados se ponen un salario más alto, pero incluso puede haber una regla constitucional que diga que los diputados no se pueden poner un sueldo más alto, pero pueden encontrar, bueno, paguémonos comisiones, paguémonos dietas porque vamos a ir a almorzar, o porque vamos a discutir un tema importante, o pongámonos que ahora el gobierno nos va a dar la comida, o nos va a dar los trajes. O sea, realmente la pregunta creo que va mucho más allá. El papel no le va a decir nada. Si existe en el papel, uno le puede encontrar la vuelta. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros mismos no le encontremos la vuelta a la regla que nosotros podemos crear? Cuando el libro cumplió 25 años, Gordon Tullock, uno de los autores, escribió un artículo que tiene que ver con revisitando el libro y ver qué efecto ha surtido. Él estaba un poco decepcionado de que no había generado más literatura sobre precisamente lo que les habla Andrés. ¿Cómo hacemos valer los acuerdos a los que llegamos? ¿Cómo hacemos valer las reglas? ¿Y cómo diseñamos reglas que sean más positivas, más eficientes, más benéficas para la población en general y no solo para ciertos sectores? O sea que yo los invitaría a generar este tipo de análisis para nuestra Guatemala, porque aquí tenemos ya la herramienta, tenemos un marco teórico que nos permite realmente hacer investigaciones en esta dirección. En los 10 años en los que se ha estado realizando el seminario interuniversitario, creo que ya ha permeado un poco más el lenguaje. Uno puede agarrar un periódico y leer las columnas de opinión y emergen muchas de estas de los términos y de este tipo de análisis, pero hace falta que ustedes universitarios generen más investigaciones serias y que sigamos desarrollando unas respuestas específicamente nacionales.